Les decía que este es un programa especial, vamos hasta las 10:30 de la noche, una transmisión de 28 de julio como corresponde. Es el turno ahora de Patricia Donaire, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sin duda su sector es capital, clave para los retos que ha planteado el presidente Vizcarra en su mensaje de hoy. Ministra Donaire, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? El presidente ha anunciado la aprobación de este segundo bono de 760 soles. Son en total 8,5 millones de hogares y, según el presidente, debe ser implementado entre agosto y octubre de este año. ¿Hay una estimación de cuánto dinero estamos hablando? En primer lugar, dinero que usted tenga en el portafolio en este momento. Y sobre todo, ministra, si están claros, no como al inicio, que fue una cosa sumamente compleja, los mecanismos para entregarlos. Bien, primero, Jaime, me gustaría aclarar que tenemos todavía pendiente el pago de un segundo tramo del bono universal, sí, que debe estar pagándose esta próxima semana, máximo en la quincena de agosto. Entonces ahí tenemos todavía pendiente de pago, por lo menos por nuestra parte, en el MIDIS, 687,000 hogares. Posteriormente al pago de ese bono, ya se pagará el bono que ha anunciado el presidente, que es un bono que abarca todas las personas que ya han sido consideradas en los bonos anteriores. O sea, primero, para entenderlo, primero se paga el primer tramo y lo que tome de tiempo, y luego se pagará el segundo tramo, ¿así es? No, Jaime. A ver. Ya se pagó un primer tramo del bono familiar universal. Falta un segundo tramo, que es el que vamos a completar ahora, a 687,000 hogares. Claro. Eso es una parte. Lo que ha anunciado hoy el presidente es otro bono universal. Pero para los mismos hogares. Para los mismos hogares que han sido comprendidos en todos los anteriores bonos, ¿no? Claro. En el bono me o sea, los que recibieron primero, claro, los que recibieron primero reciben el segundo tramo, el segundo bono, digámoslo así, ¿no? El segundo bono anunciado el día de hoy, claro. Exactamente. Pero por eso, ¿cuándo estiman se debe terminar de pagar el primer bono? Porque el primer bono todavía no se termina de pagar. Se ha avanzado bastante y está en un 90%. El mecanismo de pago de este primer tramo del bono universal creo que ha sido más efectivo. Y cuando te referías en tu pregunta al registro que se tiene sobre las personas beneficiadas, creo que ha mejorado muchísimo. Porque ya no solamente se cuenta con la información del Padrón Nacional de Hogares, que a su vez se alimentaba de la información que enviaban los municipios por las personas que voluntariamente se inscribían en su condición de pobres o pobres extremos, sino también se tiene información que se ha cruzado con la SUNAT, con el INEI, con la SBS también, y lo ha manejado la RENIEC. Claro. Que además ha abierto un registro donde las personas se inscribían y luego pasaban por un proceso de calificación para ver si tenían las condiciones para aplicar el bono, ¿no? Cuando uno escucha a la gente en la calle, sobre todo los que comenzaron a salir en plena cuarentena ante la situación de desesperación y de crisis, un grueso de ellos señalaba que el bono no les llegaba, y de hecho usted lo debe haber escuchado, es decir, hubo errores en la primera entrega. O, en todo caso, y esta es la pregunta, ¿en qué se va a mejorar o cómo se va a mejorar esa primera fase de entrega del bono que tuvo tantos problemas, tantas críticas? Efectivamente, como te repito, este registro con el que contamos en la actualidad es mucho más completo, se ha cruzado información, no solamente se ha basado en el Padrón General de Hogares. Entonces podemos tener la casi certeza de que van a estar inscritas las personas que realmente necesitan el bono. Y en cuanto a los mecanismos de pago, se están usando los canales de los bancos para aquellos que tienen cuentas, también el mecanismo de pago en el Banco de la Nación,
la banca por celular, los carritos móviles, que son las empresas transportadoras de valores, que son las que se acercan a la gente. Ahora, por ejemplo, en el caso de las comunidades amazónicas, ya contamos con los PIAs fluviales, que no contábamos con ellos, porque no estaban saliendo durante la pandemia, además de las PIAs aéreas. Claro. Ahora, estos 2,5 millones de hogares nuevos que se incorporan al bono o a recibir el bono, se han podido conseguir precisamente con este trabajo de RENIEC, y también con la inscripción de la gente. Había gente que se inscribía, ¿no? Y decía, a ver, entonces llenaba un formulario, era el formulario de RENIEC, y así se ha podido completar esta cifra. Mi pregunta es, ¿va a continuar abierto este padrón para que más gente, de acuerdo a una estandarización y a un estudio, una evaluación, quiero decir, más de estos 2,5 millones de hogares puedan también recibir el bono? El padrón ya se cerró, Jaime, justamente tanto el Ministerio de Trabajo en lo que le compete y nosotros en lo que nos compete. Ya publicamos el padrón, mejor dicho, hemos publicado la resolución cerrando el padrón. Y en todo caso, si hay alguna otra deficiencia, alguna otra persona haya quedado fuera pese a tener las condiciones, habría que analizar la posibilidad de ampliarlo para este bono que ya anunció el presidente. Pero en principio, este segundo tramo del bono sale con este registro ya cerrado. O sea, ya tienen a las 8,5 millones de familias que van a recibir el bono, es decir, ya no entra nadie más por ahora. Por ahora esa es la decisión, Jaime. Ahora, el otro anuncio está referido a la pensión de orfandad para niños que perdieron a sus padres por la pandemia, o a uno de ellos, 200 soles mensuales hasta que se cumpla la mayoría de edad. ¿Cómo se va a canalizar esta entrega, que es lo más importante? Jaime, esta entrega no va a corresponder a mi sector. Entiendo que va a estar en el sector del Ministerio de la Mujer y seguramente ellos podrán dar la información más precisa respecto a cómo se va a entregar este subsidio, ¿no? Ahora, sí, está bien. Ahora, lo otro tiene que ver a los efectos de esta pandemia. ¿Cuál es el plan que tiene usted en el MIDIS respecto a los focos de pobreza y de extrema pobreza que sin duda esta pandemia nos está dejando y cuya cifra va a seguir subiendo de acuerdo a las evaluaciones y a lo que se tiene de aquí hacia adelante? ¿Cuál es el plan para justamente contener este bolsón de pobreza que inevitablemente se nos viene? Se está pensando en ampliar la cobertura de algunos programas sociales que tengan un efecto más inmediato en reducir la pobreza o mitigar los efectos de esta pandemia. Entre ellos, por ejemplo, está el programa de FONCODES, que de alguna manera contribuye a generar un ingreso a las familias a las que se capacita para tener una agricultura familiar y puedan tener una producción que les permita de repente vender ese producto. Y esto, con esto se plantea ampliar una cobertura en el año 2020 a zonas rurales hasta diciembre del 2020, más o menos con 250 millones, ¿no? Para potenciar estas capacidades productivas a las que me refiero. Está justamente trabajando un decreto de urgencia para ver la posibilidad de dar una inyección económica adicional, también en el caso de Cuna Más, porque necesitamos llegar a más niños entre 0 y 36 meses para poder darles el cuidado necesario en su alimentación, en su suplemento de fierro, porque también entenderás que hay problemas de anemia que hay que combatir. Entonces se está planteando todo ese paquete de inyección a los programas sociales. Claro, la anemia justamente sube, ¿no? Y tiene mayor incidencia justamente con la pobreza, es decir, como tenemos en el horizonte inmediato un mayor número de peruanos pobres,
justamente allí viene el trabajo que usted y ustedes en general tendrían que o planean desarrollar. Entonces, ¿se está pensando entrega de alimentos, entrega de alimento esencial para que justamente más niños no caigan en la anemia, por ejemplo? UNAMAS está entregando un kit tanto de limpieza como de alimentos, porque comprenderás que los niños no pueden ir a las cunas, se les están dando en sus hogares y se les está capacitando a las madres cómo prepararlo. En el caso de Caliwarma, igual. Se están entregando alimentos y también canastas. Los comités de cogestión se encargan de repartir a los padres de familia, quienes a su vez preparan ya los alimentos en sus casas. Pero como entenderás, todos estos programas son de manera, digamos, temporal, este tipo de inyecciones, ¿no? Hasta que podamos lograr recuperar los niveles que teníamos anteriormente. Porque hay que recordar, y esto es importante, que el COVID, nos guste o no, marca un punto cero. Así es. A partir de COVID las cosas cambian. Lo que han mejorado antes ya no se puede contar con ello. Hay que empezar de cero a caminar. Eso es verdad. Ahora, yendo más a preguntas referidas a su perfil, usted ha sido congresista por mucho tiempo y el perfil en esta cartera, sin duda, tiene mucho que ver vuestras habilidades y vuestra expertise en la política. ¿Cómo vislumbra la presentación del premier Pedro Cateriano este 3 de agosto? Por lo que hemos podido escuchar algunos voceros, no todos, pero algunos voceros de las bancadas, ya tenemos en unos instantes a Leslie Lazo de Acción Popular y a Gino Costa del Partido Morado, por cierto, pero ¿cuál es su primera evaluación sobre lo que le espera al gabinete que usted conforma? Porque le decía que las primeras voces no han tomado, por lo menos algunos, no han tomado muy bien esto del Pacto Perú. No parece calar en un primer momento. ¿Cómo ve usted frente a los días inmediatos la presentación del señor Cateriano y ustedes? En definitiva, el premier va a tener un discurso que tiene que ser coherente con el presentado por el presidente de la República el día de hoy. Y siempre ha hablado de estrechar lazos, de tener una comunicación fluida con el Poder Legislativo y además de poder incorporar a todas las opiniones que sean necesarias para hacer un mejor gobierno. Es un gabinete de mucha apertura y creo que el Pacto Perú no tendría que ser visto a priori negativamente, sin darse la oportunidad de poder acudir a él, sentarse, consensuar, porque la idea es marcar un camino en lo que va a ser el proceso electoral, tener una agenda de propuestas para que la población sepa hacia dónde están caminando los políticos para una futura elección. Justamente sobre el gabinete, algunos señalamientos, algunas etiquetas que son parte pues, del color político, hablan de un gabinete que ha girado a la derecha, que es un gabinete más pro-empresarial. Yo anoto la distinción, como los están señalando, no digo si está bien o está mal, ¿no? Eso lo espero más bien de nuestros invitados. Puedo tener yo un punto de vista, pero lo que observan algunos es que este es un gabinete más pro-Confiep, pro-empresa, un gabinete más inclinado hacia la derecha, distinto a Ceballos, que más bien tenía una inclinación distinta. ¿Es así? Esta idea de estigmatizar Jaime entre izquierda, derecha, centro, creo que debemos dejarlo de un lado. Siempre se dice, por tus hechos te conocerán. Ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro son malos. Todos tienen algo que aportar positivamente desde su ideología. Y si eso es bueno, hay que rescatarlo. Yo no me inclinaría a decir que ni es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es un gabinete inclusivo que trata de recoger lo mejor de cada sector, siempre y cuando sea en beneficio del país. Pero ¿cómo recibe usted esa denominación de gabinete pro-Confiep?
hay que aceptar las opiniones, hay que escuchar, cada quien tiene su percepción. Y yo creo que al final de este gobierno se podrá tener una conclusión clara de si es derecha, izquierda, si es que les gusta estigmatizar bajo ese criterio. Pero no es solo a mí o a 2 o 3, son varios. El propio señor Cateriano, cuando sale en la primera conferencia, mira al señor Vizcarra y le dice, bueno, usted será un poco más centroizquierda, le dice. Yo soy liberal, le dice, usted es centroizquierda, ¿no? Y se lo dice así tal cual, está en el archivo. Entonces sí hay pues una mirada, ¿no? Entonces, para usted, ¿este gabinete en qué parte del espectro está? Yo diría que recoge las diferentes posiciones y el propio Premier ha hecho una definición de las posturas políticas, entonces yo creo que hay de todos los puntos de vista ideológicos. Si recoge, entonces no es un poco más un gabinete de centro. Eso no es malo, Jaime. No, yo no digo si está bien o está mal, pregunto por su percepción, me interesa conocerla. Te reitero, mi percepción es que hay diferentes maneras de pensar y siempre es bueno escuchar a ambos sectores o a varios sectores. Ha sido importante escucharla también, así que las gracias por esta entrevista, a Patricia Donaire, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Éxitos en la gestión y los éxitos que tenga van a ser pues vistos, reflejados en la mayor cantidad de gente que pueda, en primer lugar, recibir los programas sociales con prontitud. Y allí viene fundamentalmente el tema del bono, que ya nos ha dicho la ministra que el padrón se cerró. Ojo, eso es lo más rescatable, son 8,5 millones de hogares. Vamos a la pausa, este es un programa especial. Regresamos, nos vamos hasta las 10:30. Hoy estamos analizando el mensaje y el mensaje ha tenido pues casi 2 horas, hora 50. Entonces comprenderán que hemos querido tocar los diferentes frentes. Regresamos con 2 congresistas, que son a quienes les toca hablar. Leslie Lazo de Acción Popular, Gino Costa del Partido Morado. Venimos.